su profesor, le mandó un taller. Se lo voy a compartir. Que lo tienen en el aula virtual. Aquí lo tiene. Este es el taller que tenemos que hacer hoy. eh, y es sobre continuidad y derivadas. ¿Ya? No sé cómo están en esos temas. Si es que tiene alguna consulta de esos temas. Ya, por ejemplo, el primer ejercicio es para saber si una función es continua o no. Los otros ejercicios son para ver cuándo la función es derivable y las rectas tangentes de la curva. Ya, esos son como los tópicos, continuidad y derivada. Yo no sé si están claros con esos temas. Bueno, usted sabe, cualquier cosa me puede preguntar lo que necesite. Profe, podríamos, no sé si los demás querrán igual, supongo que sí, revisar el control que tuvimos la semana Ah, ya, pasada. bacán. Ma- Algunos, los ejercicios más difíciles. Ya, claro, mándamelo porque yo no lo tengo. Mándamelo. Ya, ya. Voy a buscar fotos del tiro y lo mando. Te doy mi correo, lo escribo aquí en el chat. Ahí está. Sí, buena idea, buena idea. ¿Cómo le fue en el control? Ahora, a mí. Morado. Moderado, moderado. Ya, a ti te fue. No sé Pero si es que no sé dijiste nada. morado o logrado. No, ¿Ah? moderado. Moderado. Ah, moderado, ni siquiera ninguno de los dos la chunté, ya, moderado. Buena foto de carnet, por cierto. Ah, muchas gracias. La foto. Voy a revisar si es que subieron el control al aula igual. Sí, que lo subieron, pero ahora ya no se puede volver a entrar, entonces tengo que buscar foto en el celular del control. Ah, ya, 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 perfecto. Claro, que a ustedes le hacen los controles así como con un Moodle, ¿o no? Como que tenéis que ir respondiendo las preguntas ahí Mm, mismo en el aula, ¿o no? sí, sí, en el Sí. aula es. No, claro, entonces esas cuestiones después ya no están, pues como que se borran, básicamente. Mm. Uf, bueno, me toca rellenar entonces por mientras busca el control. Sí. Mientras busca el control, vamos a hacer uno de estos ejercicios de acá. Mire, en que necesito explicarle una cosa que me imagino que no debe ser difícil para usted entenderlo. Cuando tienes una función, este es un concepto fundamental, como elemental y fundamental. Elemental en el sentido de que es algo como desde la base de la matemática y fundamental por lo mismo. Cuando tú tienes una función, esto es muy importante, tienes una función, cualquiera sea esta función, f, ¿ya? Y te fijas en un punto de esta función, no sé, esa función, ahí, en el puntito ahí, ¿no? Esa función. Me fijo en ese puntito y digamos que este puntito tiene coordenadas, qué sé yo, a, b, ¿ya? Es un punto de coordenadas a, b, ¿ya? Entonces, lo que pasa es que usted debe saber que me imagino que se lo explicaron, pero cuando tienes la recta, toma la recta tangente a la curva en ese punto, ¿cierto? Que corta la recta solamente en ese puro puntito, esa recta tangente de aquí es súper importante. Súper, súper importante. Y como es muy importante por hartas razones, pero como es tan importante que se le quede grabado esa recta, es muy importante, hay que saber calcularla. ¿Sí? Para usted le dan una función y le dan el punto de la tangencia, tiene que saber calcular la ecuación de esa recta. ¿Ya? Eso es una cosa que seguramente se lo van a preguntar. De hecho, forma parte de estos ejercicios del taller. Entonces, no sé si saben hacer eso. Dado una función, dado un punto, ¿cómo encuentro la recta tangente? ¿Saben hacer eso? ¿Cómo la encuentro esta cosa? Esa es la pregunta. ¿Cómo se calcula?
Podemos obtener la pendiente de la recta tangente a través de la derivación de la función. Claro, claro, muy bien. Claro, El eso punto. está muy bien, ¿eh? Permiso, voy a apropiarme de lo que me acabáis de decir, pero no le voy a dar la respuesta entera. Lo que pasa es que tiene que saber usted que como esa es una recta, todas las rectas tienen esta pinta. Son I igual a mx más b, o más n, o lo que sea. ¿Cierto? Un múltiplo de x más otra cosa. Donde la m es la pendiente y la b el intersecto con el eje y. Entonces, una recta está completamente determinada por dos valores, que son su pendiente y la intersección con el eje y. ¿Cierto? Y la pendiente, como bien acaba de decir Martín, se calcula con la derivada de la función. ¿Cierto? Esta m que está acá es precisamente f' evaluado en a, ¿no? Esa es la pendiente de la recta tangente. ¿Cierto? Tengo la pendiente, que es lo que falta sacar el otro objeto, que es la b, ¿no? Para saber qué tan arriba o tan abajo está esa recta. ¿Cómo se calcula esta ecuación finalmente? ¿Cómo la calculamos? ¿Cómo se encuentra la recta tangente? A ver, dígame. ¿No? ¿Sí? ¿Cómo encuentro la recta tangente? Bueno, lo que pasa es lo siguiente. Tú tienes, repito, tienes una recta que quieres encontrar su ecuación, que es la recta verde, y para encontrar una recta hay que tener dos condiciones, porque son dos incógnitas, son la m y la b, esas son las dos incógnitas. Hay que tener dos condiciones, ¿cierto? ¿Cuáles son las dos condiciones? Siempre para encontrar una recta hay que tener dos condiciones. Y hay dos posibilidades. O sabes dos puntos por los cuales pasa la recta, o sabes un punto y su pendiente, ¿cierto? Incluso hay unas fórmulas para eso, que se llaman así como ecuación punto pendiente, o ecuación de la recta dado dos puntos, que es que tú quieres encontrar la ecuación de una recta y por alguna mágica razón conoces dos puntos por los cuales pasa esa recta. Entonces aplicáis una formulita súper mágica y pum, tenéis la recta, ¿cierto? Y hay otra fórmula que es dado un punto y su pendiente, que este es el caso, porque tú sabes la pendiente, que es la derivada, y tiene el punto, que es la coma b. ¿Se entiende? Hay que ocupar esa fórmula. Entonces recuerde, esto es algo que se enseña así como en el liceo, como en, no sé, como en segundo medio, la ecuación de la recta. Ya, ecuación de la recta, en particular tiene que ocupar esta, dados un punto y su pendiente. Con esta formulita, usted va a poder calcular la ecuación de cualquier recta tangente. ¿Ya? De cualquiera de estas rectas verdes, para cualquier función, en cualquier punto A, B. ¿Se entendió eso? ¿Alguna pregunta? Se entendió, profe. Se Ya. entendió. Ese es el principio básico, ¿ya? Como que con eso salen los ejercicios. Claro que en particular hay que saber derivar. Primero tiene que saber derivar. Después saber cuál es el punto donde hay que derivar, ¿cierto? Y luego aplicar esta fórmula solamente para obtener la recta tangente, que es algo importante que hay que saber calcular y que de hecho se lo preguntan en estos ejercicios. Y ahora voy a revisar el control que me mandaste. A ver. Ah, son límites ya, perfecto. Espérame un momento. Déjame a ver cómo lo hago esto. Ya. Ay. Ya voy a compartir la pantalla entonces de estas imágenes.
que me acaban de llegar. Ya, tiene que decirme cuál prefiere que hagamos porque debe ser largo, yo creo. A ver. No sé, por ejemplo, en esta imagen aparece ese ejercicio. Y después hay otro ejercicio más. Yo creo que mejor el otro. Este es, la parte de abajo es con ese número E, ¿cierto? Sí, correcto. Ah, ya. Sí. Entonces yo creo que mejor el otro. De la La, función suel, o sea, sí, ya, función a ver. suelo parece que. Voy a entonces proyectar la otra, que es esta de aquí. La función suelo, claro. Se define así, claro. También creo que es la primera vez en mi vida que escucho que le digan función suelo. Qué bonito el nombre. Siempre lo había escuchado de otra forma. Ya no importa, está bien. Ah, tiene que calcular, claro, ese límite lateral de ahí. De este modo, si alfa es tanto, la función dada por, se tiene que el límite, ya. Ah, claro, no, este ejercicio igual es bien largo, ya, está bien, me parece un buen ejercicio. Entonces, claro, primero tiene que saber calcular este límite, ¿cierto? Primero lo primero. ¿Cuánto vale este límite? ¿Mm? ¿Cuánto valdrá este límite? ¿Alguien pudo hacerlo? ¿O no lo hizo nadie este ejercicio? Yo no lo hice. Ya. ¿Alguien sí lo hizo? A ver qué me puede decir Lo algo. mandé vacío. El 1 partido por x al lado de paréntesis. No, Es es de la la función función suelo. suelo. ¿Mm? No es ni el valor absoluto ni un paréntesis, es la función suelo, que está definida arriba. ¿Habían visto alguna vez la función suelo o nunca la habían visto? Solo escuché que el profe la mencionó, pero Ya, más allá de Sí, eso no. no la desarrolló Solamente tanto dijo como este tema. función suelo y función techo. sí. Y no dijo nada. Son esas dos partes duales. Ya, le voy a explicar entonces primero para que entienda la función suelo y la función techo. Primero, ya algo para que la vea, para que la entienda. La función suelo, como el nombre dice, a ver, es como tomar un número y buscar como el número entero que lo aproxima por debajo. Por eso se llama suelo, porque es por debajo. Por ejemplo, ¿qué sería la función suelo eh, del número 3,8? Ya. La función suelo del número 3,8 es, insisto, es el menor entero que está, perdón, el mayor entero que está por debajo del 3,8, que en este caso sería el 3. ¿Mm? Básicamente, en esencia, es la parte entera del número. No es exactamente eso, pero es como la parte entera, ¿ya? Veamos otro ejemplo. La función suelo del número 1. ¿Cuál sería la función suelo del número 1? Sería el mismo número 1. ¿Mm? Otro ejemplo. La función suelo del número 5,81. ¿Cuál sería este? Insisto, es el mayor número entero que está como justo por debajito de este número en cuestión. Es decir, en este caso es su parte entera, pues es el 5, ¿cierto? 5,81. Ese 5 es la parte entera del número y el 81 es su parte decimal. ¿Ya? Entonces, como que rescata la parte entera del número, ¿se entiende? Ahora, cuando el número es negativo, la cosa es un poco diferente y vamos a ver qué pasa. O quizás no, puede ser que no. ¿Qué pasa si es que el número es negativo? Pensemos en la función suelo del menos 7,1, por ejemplo. ¿Qué sería esto? Tiene que pensar, insisto, el mayor entero que está por debajo del número menos 7,1.
¿Cuál es el mayor número que está por debajo? ¿Cuál es el mayor número entero que está por debajo? Es el menos 8. ¿Sí? Es el menos 8, no es el menos 7. ¿Se entiende? Porque el menos 7 está por arriba del menos 7,1. Es mayor que menos 7,1. ¿Sí? A ver. Por eso con los números enteros como que el orden se invierte, porque los números negativos son al revés, ¿no? El menos 7,1 es más chico que el menos 7. ¿Cierto? Entonces el menos 7 está por encima del menos 7,1. Si yo quiero buscar la función suelo, tengo que irme para el que está por debajo. Por eso es el menos 8. ¿Ya? Entonces, tiene que tener cuidado en el caso de los números negativos. Eso es como lo que pasa. Entonces, no recupero la parte entera. La parte entera es menos 7. No me quedo con el menos 7, me quedo con el que está detrás, que es el menos 8. ¿Ya? Por ejemplo, si la parte entera, la función suelo de... ¿Cuál sería la función suelo del, qué sé yo, pongamos otro ejemplo, menos 3,582? ¿Ya? La función suelo, insisto, es el entero que está justo por debajito. En este caso sería el menos 4. ¿Se entendió eso? Eso es la función suelo, es así, ¿ya? Entonces, está definida, es una función que está definida para cualquier número real y cuyo resultado siempre me da un número entero. Siempre me va a dar un número entero. Por lo tanto, su gráfica, si usted quiere verla, la función suelo se ve así. Le voy a mostrar el dibujo. La función suelo se ve así. Entre el 0 y el 1 vale constante igual a 0. Luego en el 1 se pega un salto. Se pega un salto. Se pega un salto. Pega un salto. Un salto para allá. Un salto para allá. Etcétera. Y en este otro caso de acá es así. Etcétera. Esta es la función, esa es la gráfica de esta función. Es una escalerita. Es una escalerita en que cada peldaño es igual al anterior y está como elevado un poquito más, corrido como un poquito más. Una unidad en diagonal. ¿Ya? Ese es el dibujo que tiene la función suelo. Ya. Bueno, eso fue un preámbulo para que entendiera la función suelo. Ahora vamos a hacer el ejercicio. ¿Le queda alguna pregunta con esto? ¿Se entiende? Se entiende, profe. Se entendió. Volvamos al ejercicio entonces. Lo tengo aquí. Ahí está. Ya, entonces. Mire, tenemos lo siguiente. Límite cuando x tiende a 0 por la derecha, ¿cierto? De una multiplicación de dos objetos. Tengo seno de esta porquería, 3x cuadrado más 2x. Ya, es el seno de alguna cosa multiplicado por otro objeto, que es, ¿cierto? La función suelo de 1 partido por x. Entonces tengo dos objetos multiplicándose entre sí. El seno por esta función suelo. Cuando x tiende a 0. Si tengo un límite de una multiplicación, ¿qué es lo que podría hacer? Podría intentar como analizar este límite o calcularlo de alguna forma. Si tú intentas calcularlo hacia la mala, no te va a resultar porque te va a quedar 1 partido por 0, ¿no es cierto? Te va a quedar la función piso de 1 partido por 0. Por 0. Lo cual es imposible porque 1 partido por 0 no está definido. Entonces no puedes llegar y evaluarlo así como así, ya, listo. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Alguna idea? ¿A alguien se le ocurre algo? A ver. Sinceramente no sé. Ya, perfecto. Bueno, la verdad es que este ejercicio es difícil, no creo que no, esto es difícil.
La verdad es que a mí tampoco se me ocurre, tengo que pensarlo. Y claro, ya, sí, está bien. Ya, lo que pasa es lo siguiente. No sé si ustedes han visto criterios de límites. Yo me imagino que algo cachan. ¿Ya? Algo deben saber. Formas para calcular límites. Algo deben haberles hablado. Quizás fue como muy sofisticado lo que les dijeron o quizás fue muy pobre lo que les dijeron. Pero hay algunos como... Hay como herramientas para calcular límites o para analizar límites. ¿Mm? Por ejemplo, hay una herramienta que no sé si se las conocen que se llama el cero aniquila. ¿Lo han escuchado? El cero aniquila. Hay otra herramienta que se llama el teorema del sándwich. ¿Les suenan esos nombres o no? El del sándwich, sí. El otro no. Ya. También está el teorema del acotamiento. Ya que son como, insisto, son como herramientas que tienen los matemáticos para analizar límites. Cuando tú no sabes cuánto da un límite, se puede analizar. ¿Se entiende? Eso es lo que hacemos en matemáticas. No es precisamente calcular cosas, sino como pararse a pensar el problema. Y entonces, mire, voy a anotarlo ahora así en la pizarrita. A ver, espérenme, voy a copiar el ejercicio. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se me perdió. Aquí está. Ya. Entonces dice límite cuando x tiende a 0 por la derecha de el seno que decía 3x cuadrado más 2x, todo esto multiplicado por la función suelo de 1 partido por x. Ya. Ya. Ya, mire. En primera instancia, quiero que piense lo siguiente. La función suelo, esta cuestión de cita de acá, usted sabe, eso es un número entero. Independiente de lo que vaya por dentro de esos corchetes, ¿cierto? El resultado global siempre da un número entero. Esto es un objeto que... Bueno, no, eso es un número entero. Es un objeto, número entero. ¿Ya? Pero en particular, más aún, es un número que, esto que está con rosado, es más pequeño que lo que esté por dentro mismo. Porque está definido así, es el entero que está por debajo de la cosa original. ¿Ya? Entonces, lo que está en rosado es más chico que 1 partido por x. ¿Ya? Entonces piensen eso, que eso es importante, eso es por definición del objeto. Por lo tanto, mire, lo que tenemos es lo siguiente, tenemos que el seno de 3x cuadrado más 2x multiplicado por la función suelo de 1 partido por x, esto va a ser más chico que el seno de 3x cuadrado más 2x multiplicado por 1 partido por x. ¿Se entiende? Sin los corchetes. ¿Ya? Entonces, de alguna forma, como que me pasé de un problema donde aparece el corchete a un problema donde no aparece el corchete. Y ahora quiero que usted analice esta expresión de aquí. ¿Ya? Para esta expresión de acá. Para esta expresión de acá. ¿Qué pasa ahora sin el corchete cuando tomo el límite de esa cuestión de ahí, cuando x tiende a 0? ¿Cuánto vale el límite solamente de ese? ¿Ya? Sin el corchete, ¿se puede calcular o no? Yo creo que sí, pero hay que arreglarlo Ya, perfecto. con... Sí, yo también creo que sí, pero hay que arreglarlo. Estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque recuerde usted que hay un límite importante, ¿no? Hay un límite que es como destacado, que es este límite. El límite, cuando t tiende a 0, ¿de qué cosa? De seno de t partido por t, ¿no? Este vale 1.
Ese es un límite importante. Quizás, yo no sé todavía, pero quizás este límite sirva para este ejercicio. Porque se parece, igual tengo un seno de algo partido por algo. De alguna forma se parece, ¿no? Entonces ya. Ahora quiero que cambiemos el ejercicio y piensen en este límite entonces. Límite cuando x tiende a 0 por la derecha de esto. Seno de 3x al cuadrado más 2x partido por x. Si es que esto se puede calcular o no. ¿Y cómo lo trabajo? A ver. ¿Se puede calcular este límite? ¿Cómo lo hago este límite? ¿Qué hice? ¿Alguna idea cómo calculamos ahora este otro límite de acá? ¿Se le ocurre a alguien? Se puede factorizar lo que está dentro del paréntesis del seno, ¿cierto? Y Sí. dejarlo, separarlo. No separarlo, pero sí factorizar. Mire, lo que se puede hacer es esto. Seno de, factorizo por x, ¿no? X factorizable. Me queda x por 3x más 2, ¿cierto? Ahora, todo ese paréntesis x por 3x más 2, todo eso está dentro del seno. Y no puede salir del seno así como así, ¿ya? Porque el seno no tiene esa facultad de como separar la multiplicación, sacar las cosas para afuera, no, eso no pasa con la función seno. Entonces quedó factorizado, pero sigue estando adentro de la función seno. Ya, entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer entonces? Fíjese en el límite que está arriba con color naranjo, po. Ese es el límite que hay que usar de alguna forma. Aún no se podría reemplazar por el uno, ¿cierto? ¿O sí? No, no, todavía no. No, es que no No, sé cómo podría separar eso. ya. Le explico por qué no se puede, así como así, no se puede ocupar este límite ahora. No se puede porque tienes que tener el seno de algo dividido por la misma cosa, ¿ya? Lo que está dentro del seno y lo que está abajo el denominador tienen que ser lo mismo. Acá en este caso no tenemos lo mismo, tenemos x por otra cosa y abajo hay una x sola. Entonces, para que sea lo mismo, ¿qué tengo que hacer? Como forzar que lo que está por debajo calce con lo que está dentro del seno. Por lo tanto, lo que vamos a hacer artificialmente es como aquí multiplicar por 3x más 2. ¿Cachai? Pero si multiplico también tengo que dividir, multiplicar y dividir para que no se altere la igualdad. ¿Sí? Entonces, fuerzo que el denominador sea igual a lo que está dentro del seno para poder ocupar el límite de arriba. Ahora sí, todo esto que está acá, todo esto enterito vale 1. ¿Ya? Por lo tanto, lo que queda finalmente, ese era el gran truco, es este límite. Cuando x tiende a 0, lo voy a dar con color azul. Límite cuando x tiende a 0 de el seno de esta cuestión dividido por la misma cosa por, acá separo el otro límite, límite cuando x tiende a 0 de esta otra cosa, que es 3x más 2. ¿Mm? Es una multiplicación de estos dos límites. El primer límite vale 1 y el segundo límite vale 2. Por lo tanto, este resultado es 2. ¿Ok? ¿Se entendió eso? ¿Quedó claro?
Se entendió, profe, se entendió. Ya, bacán. Ya, y de hecho eso es lo que colocaron ahí en el ejercicio. A ver, voy a volver a compartir la cuestión. ¿Se puede hacer con L'Hopital? Me preguntaron. La verdad es que sí, también se puede hacer, pero no sé si se lo han visto. Generalmente eso lo ven como un contenido de más adelante. Miren, dice, entonces el siguiente límite lateral, pum, es igual a 2. ¿Ya? Que es el 2 que encontramos recién, de hecho. Por eso dio 2. Vale, continuemos. De este modo, si alfa, hay que saber cuánto vale alfa, ¿cierto? Y la función está de esta forma, se tiene que el límite cuando x tiende a 0 existe y es igual a cuánto. Ya, lo que hay que hacer ahora es analizar la continuidad de una función. Ya, hay que encontrar un valor de un alfa para que esta función de abajito sea continua. ¿Está bien? Entonces ahora la pregunta es, ¿cuándo una función es continua? ¿Se sabe eso? ¿Cuándo una función es continua? ¿Qué tiene que pasar para que una función sea continua? Tienen que coincidir los límites laterales. Ya, muy bien. Correcto. Y tienen que calzar con el valor de la imagen de la función. ¿Ya? Pero en este caso en particular, claro, solamente nos piden que el límite exista. Entonces, claro, tiene sentido lo que dices tú. Basta con calcular el límite por la izquierda y por la derecha y tienen que coincidir. ¿Ya? Eso me va a dar una ecuación de la cual yo voy a poder despejar el alfa. ¿Bien? Entonces, terminemos este ejercicio. Voy a continuar. Pizarra. A ver, espérenme. Entonces, voy a anotar la función. ¿Dónde está? Ya. La función dice f de x igual a llave grande 1 menos coseno de x dividido por alfa de x al cuadrado cuando, ¿qué dice? Si x es menor que 0. Y por otra parte aparece la misma expresión de antes, pero partido por alfa, seno de 3x cuadrado más 2x, partido por alfa por la función piso de esta cosa, si x es mayor que 0. Ya, entonces claro, la pregunta es ¿cuál es el valor de alfa para que el límite cuando x tiende a 0 de esta función exista? Entonces hay que sacar los dos límites laterales, ¿no? Tiene que calcular los dos límites laterales. Entonces primero veamos el límite lateral izquierdo. Para calcular el límite lateral izquierdo tengo que calcular el límite de este primer tramo, ¿sí? Porque ahí estoy a la izquierda del 0, son los x menores que 0. Entonces es el límite de esto, 1 menos coseno de x partido por alfa de x al cuadrado. Ya, ¿cuánto vale ese límite que está en azul ahora? A ver. Tiene que calcular este límite de aquí ahora. ¿Cómo calculo este límite? Multiplicando por el conjugado, claro. ¿Cuál es el conjugado? Del 1 menos coseno, ¿no? Claro. Perfecto, ese es el truco. Voy a multiplicar entonces por 1 más coseno. Muy bien. Porque eso me aprovecho de hay una identidad trigonométrica que hace esa gracia, ¿no? Finalmente. Claro, entonces lo que queda es... Arriba queda 1 menos coseno al cuadrado, que es seno cuadrado de x, ¿no? Partido por... Voy a separar esa expresión que es alfa al cuadrado por x al cuadrado por 1 más coseno de x.
¿Y cuánto vale este límite ahora? Bueno, el alfa no depende del x, entonces este alfa es una constante que la puedo sacar para afuera. Queda 1 partido por alfa al cuadrado, por fuera, multiplicado por el límite de el seno al cuadrado de x partido por x cuadrado, y multiplicado por este otro límite, de 1 partido por 1 más coseno. Todo cuando x tiende a 0 por la izquierda. ¿Cuánto da esto? Hay que calcular los dos límites por separado ahora. Queda 1 partido por alfa al cuadrado por 1, que eso vale 1, por, y este vale 1/2. Sí, vale 1/2. Por lo tanto, el resultado de este límite es eso. 1 partido 2 alfa cuadrado. ¿Se entendió? No me cabe el espacio. Vale, este límite lo voy a achicar todo y voy a escribir el resultado final. El límite lateral izquierdo entonces vale eso. Menos, no, perdón. 1 partido por 2 alfa al cuadrado. ¿Le quedó claro? ¿Se entendió? Sí. Sí, ese es el lateral izquierdo. Ahora hay que sacar el límite lateral derecho. Y después igualarlo. Con eso voy a poder calcular el alfa, ¿ya? Entonces voy a borrar todo, permiso. Espero que se haya entendido todo muy bien. Me voy a quedar solamente con este resultado, que eso es lo que me importa porque después vamos a ocupar este resultado para lo que viene después. ¿Ya? Entonces el lateral izquierdo lo vamos a dejar aquí. Da eso. Lo dejamos ahí en pausa, en una nubecita. Ahora vamos a calcular el lateral derecho. Límite lateral derecho. Cuando x tiende a 0 por la derecha de la función. Entonces en este caso paso para el tramo de abajo. Es decir, el límite de seno de 3x cuadrado más 2x partido por alfa por la función piso de esta cuestión. De nuevo, el alfa no depende del límite, porque el límite, la variable del límite es la x. El alfa da lo mismo, entonces lo puedo sacar para afuera. ¿Ya? Esto es 1 partido por alfa por ese otro límite de adentro. Pero ese límite de adentro era el que aparecía ya hecho antes en el enunciado, que de hecho lo mostramos que valía 2. Entonces este valor es 1 partido por alfa por 2. Es decir, 2 partido por alfa. Ese es el lateral derecho. ¿Sí? Ahí tienen los dos laterales hechos ya. El izquierdo vale lo que está allá, el derecho vale lo que está aquí. Con eso, si lo igualo, despejo el alfa. Y termino el ejercicio. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, espero que se entendió todo lo que hicimos. Entonces, los límites laterales finalmente tienen que calzar para que la función tenga límite. ¿Ya? Entonces, finalmente, con esto se acaba el ejercicio, finalmente uno tiene que tener que el límite lateral izquierdo, que es este valor, tiene que ser igual al lateral derecho, que es este valor. Y con esto despejo alfa, ¿no? Con esto despejamos alfa. A ver, despejemos alfa. ¿Qué va a quedar? Este lo paso para allá. Este lo paso para allá. Y queda un cuarto, ¿no? No, porque se lo paso para allá. Sí, alfa igual a un cuarto. Esa es la respuesta. (0,25 en decimales, claro. ¿Se entendió? ¿Le quedó claro? ¿Preguntas? ¿Se entendió? Ya. Ya, qué bueno.
Sí, igual el ejercicio no era fácil porque meter una función piso como para intimidar. Pero qué bueno que lo entendieron. Ya, volvamos al taller entonces. Nos quedan 20 minutos del taller. Por lo menos que revisen alguno de estos ejercicios de acá. Trate de hacer alguno de estos. Yo le recomendaría que hiciera el 2, de hecho. Haga el 2. ¿Mm? En estos 20 minutitos que nos quedan, trate de hacer el 2. En este caso necesita calcular límites laterales, pero no son los mismos límites laterales de antes, porque ahora la función tiene que ser derivable. No continua, sino derivable. Ya, trate de hacerlo. Eche el lápiz, yo voy a buscarme un vasito de agua y vengo al tiro.
Ya, ¿cómo van? A ver, cuénteme, ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Sale el ejercicio o no sale el ejercicio? Profe, me confunde lo que dice abajo. Para que sea derivable en x1, Ujú, una vez hayas dichos valores, determinar la recta tangente en el claro. punto. Eso no sé a qué se refiere. Eh, ya, mira. En primer lugar, claro, lo primero que hay que hacer es calcular A y B. Son las incógnitas, ¿cierto? Para que esta función sea derivable. Específicamente en el x igual 1, ¿cierto? Hay que encontrar eso son las incógnitas. Ya. Una vez que haces eso, tienes la función súper bien determinada, porque la función con el A y el B fijo va a quedar así como tiquitaca. Entonces, una vez que tienes la función ya como bien hecha, lo otro que hay que hacer es lo que les comentaba al principio, que es esa recta en verde, la recta tangente, para un punto concreto, que yo en ese momento le dije que era el A, B. ¿Ya? El A, B en este caso sería ese, el 1, f de 1. ¿Se entiende? Eso hay que aplicar entonces, calcularle la recta tangente, como se lo explicaba recién, es dado un punto y la pendiente. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Cuál límite? A ver, estoy leyendo la pregunta en el chat. El límite en x tiende a 1. ¿Cuál límite estás pensando tú? ¿De cuál límite estamos hablando? De la función de f de x. No, no hay que hacer eso. No, no. Hay que calcular, sí hay que calcular un límite. También hay que calcular límites laterales, pero no es de la función, es de otra cosa. Ya es el límite de la derivada. De hecho, a ver, lo que tiene que hacer usted en la primera parte para despejar el a y el b, ¿cierto? Es calcular este límite. El límite cuando x tiende a 1, porque nos piden que la función sea derivable en 1. ¿De qué cosa? ¿De qué cosa? Cuando una función es derivable en un punto es porque este límite existe. Esta es la definición de la derivada. F de x menos f de 1 partido por x menos 1. ¿Ya? Esa es la definición de la derivada. Entonces, usted tiene que calcular este límite. Y este límite lo va a tener que calcular con límites laterales. Cuando x tiende a 1 por la derecha y cuando x tiende a 1 por la izquierda. ¿Ya? Igualarlo después. ¿Ya? Pero no es el límite de la función, es este límite. ¿Ya? Ok. Eso es. Profe, ¿por qué es este límite?
Esta es la fórmula, ¿cierto? Sí, así se define una derivada, ¿vale? Ya, ya. Que la anotan así, f comita en 1. La derivada, todas las derivadas son un límite. Ese límite en Sí. concreto. Eso. ¿Hay alguna pregunta? Ya, bueno, no nos queda mucho más tiempo, así que le voy a mostrar por lo menos la primera parte del ejercicio, la solución de la primera parte, por lo menos. Ya, entonces dice, determine los valores de A y B para que esta función, lo voy a anotar la función, sea derivable. La función, a ver, es esta, x menos A partido por 1 más x, que dice si es que el x es mayor o igual que 1 y el segundo tramo es bx menos x cuadrado medios cuando x es menor que 1. Claro. Ya, entonces para que la función sea derivable hay que calcular este límite, pero este límite vamos a tener que calcularlo con sus límites laterales. Es decir, hay que calcular el lateral izquierdo. Vamos a partir por el derecho porque esta función está primero con el derecho. Primero hay que calcular el lateral derecho de esta cosa. Ya, el lateral derecho, entonces, ¿cómo será? Puesto que estoy por la derecha, tengo que fijarme en el primer tramo. Es decir, x menos a partido por 1 más x. Menos f evaluada en 1. Y f evaluada en 1, tengo que evaluar en el primer tramo, porque ahí está el x mayor o igual que 1, ahí reemplazo el x por el 1. Me va a quedar entonces 1 menos a partido por 2. Todo esto partido por x menos 1. Hay que calcular este límite, que naturalmente va a depender de a. ¿Ya? Eso hay que hacer. Calculemos este límite. Entonces hay que, bueno, operar las fracciones básicamente. ¿Cuánto será? Divisor común, queda 2 por 1 más x aquí. Acá arriba va a quedar 2 por x menos a. Menos
1 menos a por 1 más x. ¿Cuánto vale este límite? Va a quedar algo un poco largo igual. ¿Cuánto vale este límite? Cuando x tiende a 1 por la derecha, de 2x menos 2a. Menos 1 menos x más a más ax partido por 2 por 1 más x por x menos 1. No, tremenda cuestión quedó. A ver, ¿cuánto da esto? Finalmente, ¿cuánto da esto? A ver, puedo sumar algunas cosas. Me va a quedar, ¿qué cosa? X menos a más ax menos 1. ¿Y ahora qué hago? Ah, sí, pues yo ahora factorizo por x. No sé si tienen alguna pregunta con lo que estoy haciendo. Yo lo estoy descifrando en este mismo momento. Ahora puedo factorizar todo por x. Lo que tenga x. Entonces me va a quedar 1 más ax. Menos... no. Sí, 1 más a. Menos 1 más a. Lo cual, al factorizar arriba, puedo factorizar por el 1 más a y queda 1 más a por x menos 1. De donde cancelo los x menos 1 que están arriba con el que está abajo. Ese se va con ese, pium pium. No me alcanza el espacio. Finalmente, el límite lateral izquierdo va a quedar... No, era el derecho. El derecho va a quedar... ¿En qué cosa? El límite de 1 más a partido por 2 por x más 1, lo cual da 1 más a partido por 4. Está bien. Sí, está bien. Bueno, igual ya estamos dentro de la hora. No sé si se entendió. Por lo menos ese es el método para calcular la derivada, ¿no? Sacando los límites laterales de las derivadas. Este es solamente el lateral derecho el que acabamos de calcular. Y este lateral derecho tiene que ser igual al lateral izquierdo para que haya límite. Y con eso se va a poder despejar el A y el B. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ya estamos en la hora. ¿No? Ya, entonces estamos listos. Eso, chicos, estamos. Nos vemos la otra semana. Que estén muy bien. Chau, chau. Chao, profe. Chau, chau.